no lo había planeado, pero creo que es importante que hoy, y grábenos, don David, grábenos por favor, hoy se cumplen 3 años del asesinato de Javier Valdés, el colega periodista Javier Valdés, cuya pluma fue siempre una de las más respetadas en el tema del crimen organizado y con quien tuvimos la oportunidad de charlar en varias ocasiones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no como un recuerdo doloroso de este asesinato que todavía no queda del todo esclarecido? ¿Por qué no retomamos alguna de esas conversaciones sin censura que sostuvimos con el gran periodista Javier Valdés, quien hoy cumple 3 años de haber sido asesinado? Y fíjate cómo son las cosas. Creo que fue alrededor de este tiempo, porque fue a mediodía, a plena luz del día, cuando le dan muerte en una de las calles de Culiacán, Sinaloa. Creo que sería importante que rescatemos alguna de estas conversaciones. Me decía Rafa. Si no más recuerdo, Vicente, hace un año estuvo en la mañanera su esposa de Javier y precisamente tú platicaste con ella, estuviste ahí con ella platicando ahí en Palacio Nacional y sí me recuerdo muy bien cómo tuvieron ese intercambio. Recuerdo en aquella ocasión que la esposa de Javier Valdés, con toda la firmeza, pues exigía justicia, pero también decía que tenían miedo, obviamente en la familia. 3 años, qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido se pasa este tiempo. Entre los libros, para que en esta cuarentena busque los libros de Javier Valdés, Los huérfanos del narco, Con una caguama en la boca, Mis narco, bueno, de periodismo escrito con sangre. Tantos libros que escribió Javier Valdés sobre el crimen organizado, por eso era una de los corresponsales más respetados, cofundador del semanario Río 12, también especializado en estos temas del narcotráfico. Y bueno, pues solamente a un ingenuo se le ocurriría que no lo mataron por lo que sabía y por lo que escribía. Híjole, Vicente, pues es un referente del trabajo de investigación, de periodismo de investigación de los últimos años, décadas, que yo creo que no podemos dejar pasar, que es importante leer sus libros porque hay una gran enseñanza. Ahorita para mí es un maestro más, hoy el Día del Maestro, porque la verdad deja un legado. Tristemente fue asesinado presuntamente por el crimen organizado y que pues es una pérdida brutal en el periodismo de una gente que hacía el bien sin mirar a quién y que dejó un legado que no podemos olvidar nunca, no podemos olvidarlo porque es un gran ser humano que dio su vida por la verdad. Y precisamente por el legado de Javier Valdés nunca nos vamos a callar a pesar de los ataques, y por el legado de Javier Valdés nunca vamos a dejar de criticar a esos que han hecho un muy buen negocio del periodismo. Por eso nunca vamos a quedarnos callados ante las fake news de Joaquín López Dóriga, ante la defensa de los malandros que hace Ciro Gómez Leiva, ante la irresponsabilidad que despliega una y otra vez Carlos Loret de Mola. Por eso, al maestro, con respeto y con cariño, 3 años han pasado ya del asesinato de Javier Valdés y recordamos una de esas entrevistas que le realizamos en Sin Censura cuando me decía que dolía mucho el valemadrismo, la ausencia de la ciudadanía. Esa entrevista que bien me recuerda el buen Toño Ruiz, que quedó muy sentida, muy conmovedora. Vamos a ver si logramos rescatar pues alguna de estas entrevistas que le realizamos a Javier Valdés, quien hoy es recordado, debería de ser recordado en todo el mundo, a 3 años de su asesinato, artero asesinato en Culiacán, Sinaloa. Cuando ustedes estén listos, compañeros, allá en Chicago, y les ofrezco una disculpa a mis compañeros porque esto no lo había programado,
ha resultado inesperado para ellos y bueno, muchas veces uno desde la cámara del micrófono pide y no es tan fácil ponerlo al aire para que lo aprecie nuestra gente. Hay un proceso que se tiene que seguir para bajar este material, pero espero que a la brevedad podamos compartir con ustedes una de las entrevistas que nos concedió en Sin Censura Javier Valdés a 3 años de su muerte. El narcotráfico, las cuentas de Enrique Peña Nieto, y pues esta gran periodista ejemplar, valiente, que también ha sido amenazada y ha sufrido ataques, estará con nosotros para celebrar estos 12 años en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y están invitados, ojalá pudieran venir. Yo sé que es difícil, pero creo que es eso, ¿no? Seguir haciendo este periodismo y discutir, debatir, analizar junto con Anabel lo que está haciendo o no está haciendo Peña Nieto en materia del narcotráfico. Cuídanosla mucho, es una colaboradora muy querida de Sin Censura también, a una mujer con pantalones a la que respetamos, Anabel Hernández. Qué bueno que va a apoyarlos y a celebrar con ustedes este 12º aniversario. Déjame preguntarte, Javier, después de la captura del Chapo Guzmán, después de la supuesta muerte del Azul, después de la caída de varios de los sicarios del cártel de Sinaloa, después del arresto, por cierto, uno de los hijos del Mayo Zambada está por acá en una cárcel federal del área de Chicago, después del arresto de los hijos del Mayo Zambada, ¿es más difícil o menos complicado seguir haciendo este periodismo que ustedes hacen en este reajuste del narcotráfico en Sinaloa? Es igual de complicado hasta ahorita, no ha pasado nada, no hay una sacudida en las organizaciones criminales. Siguen operando, siguen lavando dinero, siguen las ganancias, sigue el negocio, la complicidad, la corrupción. Pero hay una tendencia preocupante. Los nuevos cuadros, los hijos de estos capos, no son como estos capos. Es decir, los jefes generosos, con arraigo, con identidad, igualmente asesinos, pero con sentido de pertenencia, como Zambada o como Guzmán, se están acabando. Y los jóvenes son abusivos, son prepotentes, son peligrosísimos porque ellos no discuten, no analizan, no son prudentes, son mequetrefes, son juniors, son más bien hijos de esta farándula buchona que llamamos acá, que son del espectáculo, de gozar las mieles del poder, pero no hay prudencia, no hay discreción, no hay inteligencia. Entonces, una vez que ellos vayan tomando posiciones de poder, de importancia dentro de las organizaciones criminales, puede que se traduzca en más violencia, en perjuicio del trabajo periodístico y por supuesto de la ciudadanía en general. En ese contexto que estamos mencionando y en el contexto de un gobierno priista de Enrique Peña Nieto que pareciera no dar las garantías necesarias a los colegas como ustedes para hacer nuestro trabajo de informar a la sociedad, ¿qué tan importante es, pues, Río 12 y estos medios independientes que se la juegan día con día, Javier, para que lo entienda nuestra audiencia? Seguramente habrá sinaloenses escuchándonos y que dirán, no, perdóname por la expresión, periodiquillo pedorro, que no ni siquiera insisto, perdónenme por la expresión, pero hay muchas personas que se expresan así, no tienen ni siquiera comerciales, no tienen ni siquiera anuncios. Pues sí, porque no hay compromiso, como lo decía Javier, pero ¿cuál es la importancia de estos medios? Ya señalabas algunos a nivel nacional, que sin ustedes no se estuviera haciendo este trabajo ahí abajo en el campo, ahí donde verdaderamente uno arriesga la vida. ¿Cuál es el papel y cuál es el objetivo y cuál es el futuro de medios como ustedes, Javier? Pues mira, es muy importante, qué bueno que lo preguntas, porque en medio del silencio nosotros tenemos que gritar, que escribir, que denunciar, que criticar. La importancia de hacer periodismo en estos tiempos de
puertas cerradas, de censura, de amenazas, de asesinatos de periodistas, es desnudar la complicidad entre los narcotraficantes y las autoridades, que en lugar de respetar y aplicar la ley, que es su responsabilidad, la violan y la tuercen para seguir haciendo negocios con los delincuentes. Nosotros tenemos que seguir gritando, desnudando, escribiendo, a pesar del silencio, porque tenemos que pensar en que esto debe cambiar y que esto pasa por un trabajo periodístico serio, responsable, profesional. Si queremos que esto cambie, tenemos que hacer ese periodismo para denunciar a los malos, que son muchos, que están dentro y fuera del gobierno, y para tener ley, para tener Estado de Derecho, para tener libertad y justicia, sobre todo. Yo creo que son tiempos muy difíciles de una vida espinosa, pero a pesar de estas adversidades, no se nos da mucho el pesimismo, porque si se nos diera, pues entonces deberíamos de escribir. Creo que para que esto cambie, para que la gente tome conciencia, tenemos que seguir gritando, aunque parezca un acto demencial. Tú no tienes comerciales allá, nosotros no tenemos tampoco muchos anuncios de los empresarios, pero a pesar de eso tenemos que hacer como el taxi del que habla Joaquín Sabina, ¿no?, que se extravía en el desierto buscando un oasis. Nosotros tenemos que seguir haciendo todo esto, porque no debemos ni podemos tolerar que esto nos esté pasando a todos y esto les heredemos a nuestros hijos. Pues como buen sonorense, para un sinaloense, voy a utilizar ciertas frases para decirte lo que siento. Son unos fregones, y atícenle macizo, porque sin ustedes nuestra ciudadanía no estaría bien informada, y ojalá que esa ciudadanía día con día aprecie esto de arriesgar la vida por informar. Les mandamos un abrazo a este equipo que habla sin censura, al equipo de Río 12, Javier Valdés, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, y a los que conozco personalmente de Río 12, mi cariño, y por favor disfruten esto que es un gran logro de 12 años. En aquel entonces, la plática con Javier Valdés por un aniversario más de Río 12, y varias de las frases de las declaraciones de Javier Valdés, que a mí en lo particular me conmueven en esta entrevista. Hay que seguir gritando, aunque parezca un acto demencial. No hay que quedarnos callados. En el silencio hay que gritar, dice Javier Valdés. Y creo que de alguna manera, Rafa, Toño, amigos, esto se ha convertido en parte de nuestras piedras angulares para continuar gritando a pesar de que nos busquen callar, y seguir avanzando a pesar de que a muchos no les guste lo que decimos, mi querido Rafa. Así es, Vicente, este tema de gritar en el silencio lo tenemos que multiplicar, lo tenemos que hacer y vivir todos y cada uno de los días dentro de las injusticias que todavía se viven. Desgraciadamente en nuestro país todavía hay una gran injusticia, todavía no existe un Estado de Derecho, a pesar de que hay un cambio democrático. Desgraciadamente el núcleo de corrupción que todavía existe en nuestro país no nos ha dado ese auténtico Estado de Derecho, esa libertad y, muy importante, esa justicia que buscan millones de mexicanos, porque esta guerra contra el narcotráfico que inicia Felipe Calderón, este contubernio que pues poco a poco parece que sale a la luz de Genaro García Luna, de la incompetencia de Enrique Peña Nieto, que no hizo absolutamente nada en su sexenio para cuidar a los periodistas, para cuidar a la gente, y que se disparara el crimen organizado en nuestro país, que ha dejado más de 250,000 muertes entre esos dos sexenios. No podemos quedarnos callados, debemos de seguir gritando y replicando lo que dice Javier Valdés, y que descanse en paz. Y sobre todo en este tercer aniversario del asesinato de Javier Valdés, Toño, pues que se confirme nuestro compromiso con la verdad, porque pues hay que decirlo, que en medio de tantas fake news, en medio de tantas simulación periodística, pues sí se necesita gritar, y gritar fuerte, Toño. De la verdad, Vicente, Rafa, público consentidor, pero de la verdad con justicia, de esta verdad que estamos tratando de llevarle a usted y que usted ya guarda muy, muy en su corazón. También creo que es momento de recordarle a todos los que amenazan y a los que matan
que esta labor no es para caerles mal, no es para afectarlos, no es para que enfrenten algún tipo de consecuencia ni nada. Esta labor de buscar la verdad con justicia es en todo caso por ellos mismos también, porque queremos un mejor país, porque queremos que no tengan que recurrir a este tipo de situaciones criminales para sobrevivir, para sacar adelante a sus familias. Queremos que ellos también sean felices. Y el periodismo, la verdad, es el mejor vehículo para esto. Tener siempre fiscalizado todo lo que está pasando con un gobierno, con un país, con una sociedad, es importantísimo para que todos podamos decidir y para que todos podamos ser felices. Hoy también yo recuerdo con mucha tristeza, pero al mismo tiempo con orgullo a Javier Valdés, y quiero decirte, Vicente, Rafa, público consentidor, quiero decirles que esa voz en la oscuridad hoy ya se convirtió en leyenda. Hoy ya es leyenda. Fue una voz en la oscuridad en ese momento y hoy es leyenda. Hoy Javier Valdés pues sigue vivo en todos los que buscan esa verdad con justicia. Así es, mi querido Toño, y permítanos